Hechos capítulo 4, versículo 30 y 31, aleluya. Cuando lo tengan pueden decir amén. Toda la iglesia puesta de pie, por favor. Todito sobre sus pies. Aleluya, el Señor es bueno. Para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Te adoramos. Poderoso Dios. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Mientras extendían su mano para que se hagan grandes señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, Dios bueno, de infinita bondad y toda misericordia, te damos gracias, Dios de gloria, por este momento, Dios mío, tan glorioso, Dios mío, de victoria, Dios mío, Padre de la gloria, porque dice tu palabra, de Jehová en la tierra, en su plenitud el mundo y los que en él habitan, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por cada hermano que pudo llegar, Dios mío, por los que no pudieron llegar también, gracias, Señor. Tú conoces todo, Señor, Padre de la gloria. Te pido que me hables a mí primeramente y después a tu pueblo, como tú lo sabes hacer. Te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Se pueden sentar. Mientras se sientan, le dan un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya, el Señor es bueno, aleluya. Le puse por tema, eres escogido con un propósito. Y tú
tuvieron que quedar callados porque el nombre de Jesucristo estaba siendo anunciado en aquel lugar. El nombre de Jesucristo está siendo anunciado en este lugar. Y mientras el nombre de Jesucristo esté siendo anunciado, va a haber victoria. Aleluya, mientras la sangre de Cristo siga corriendo por todo nuestro cuerpo, va a haber victoria, va a haber plenitud de gozo. Aleluya, por eso es que hablaban con denuedo la palabra de Jehová. Esto no se llama, no, hay mucha gente que tiene que ir al instituto, que tiene que estudiar. No, cuando Dios capacita, Dios capacita. Aleluya, cuando Dios llama, pero tenemos, aleluya, que tener, aleluya, un llamado de parte de Dios. Por eso es que dice la palabra en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay algo que te sigue a ti, son estas señales. Aleluya, que pondrán la mano a los enfermos y sanarán. Aleluya, que echarán fuera demonios. Pero es el nombre de Jesucristo. Aleluya, cuando Jesucristo camina contigo, escucha esto bien, no hay nadie que te pueda detener. Aleluya, porque cuando Dios levanta, Dios capacita. Cuando Dios levanta y cuando Dios llama, Dios capacita. Aleluya, no necesita, ay, que se habla bien, que hago esto para Dios. No, Dios capacita. Aleluya, y lo más grande de esto, que dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay gente que son cobardes, hay gente, aleluya, y voy a traer el mensaje otra vez. Y lo voy a traer el domingo que viene otra vez, porque hay gente que son cobardes, hay gente que tiene llamado y son cobardes. Aleluya, pero como tú eres bravo, amado, estamos hablando de Pedro, estamos hablando de Juan. Usted sabe lo que hizo Pedro, un hombre que Jesucristo le dijo, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Aleluya. ¿Y qué dijo Pedro? El ego lo mató y los otros discípulos le siguieron. Escucha esto bien. Búsquenle la palabra del Señor. Lo puede buscar en Mateo 26, lo puede buscar en Marcos capítulo 14, lo puede buscar en Lucas capítulo 22, lo puede buscar en Juan 18. Aleluya. Pero cuando Pedro dijo, y muchas veces Pedro dijo, no, yo no lo voy a negar. Y los otros discípulos dijeron, yo tampoco. Y Jesucristo dijo, antes que el gallo cante 3 veces, aleluya, es que cuando eres escogido de Dios, eres escogido. Aleluya, es que cuando dices caminar con Dios, caminas con Dios. Aleluya. Y entonces, escucha esto bien. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó? Aleluya, que cuando prendieron a Jesús, cuando se llevaron a Jesús, le dijeron a Pedro, a ti yo te conozco, tú caminas con Jesús. Aleluya, y Pedro dijo, yo no camino con ese. Aleluya, y más adelante, otra persona le dijo, es que tú hablas como Jesús, es que tú eres de ellos. Aleluya, y se levantó otra en la trayectoria del camino y lo señaló y le dijo, tú eres de los de Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. Pedro empezó a maldecir, dice la palabra del Señor. Maldijo, yo no lo conozco, yo no lo conozco. Yo lo que te quiero decir en esta mañana, que cuando eres escogido de Dios, podrá suceder lo que suceda y eres escogido por Dios. Aleluya, un hombre cuando cantó el gallo, aleluya, se acordó y empezó a llorar. A lo mejor nosotros en los errores de nuestra vida empezamos a llorar, pero te levantas con más fuerza que nunca. Pedro se levantó con más fuerza que nunca. Aleluya, y dice la palabra del Señor. Le voy a decir para que después lo lea. Es que Dios es bueno, amado. ¿Cuántas veces
caminar. Pongan a otro, es que Dios te escogió a ti. No es que sepas hablar, es que con una sola palabra conmueve los cielos. Es que con una sola palabra fluye el poder y la gloria de Dios. Aleluya. No dice que Pedro era del vulgo, no sabía de letra, no sabía caminar. En una ocasión, esto hace como 12 años, aproximadamente por ahí, cuando llegué a la iglesia de Calle, el pastor pregaba a predicar, y cuando el pastor pregaba a predicar y cita, aleluya, Isaías 35:8, escucha esto bien, y el que me esté escuchando a través de las redes sociales, y el pastor predicaba y decía: por más torpe que sea, no te vas a extraviar. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Pues yo te voy a decir algo: mientras estés en este camino, no te vas a extraviar. Mientras estés en este camino, le sirves a Dios. Y yo decía: Dios mío, esa palabra es mía. Porque siempre yo decía: Dios mío, llegué hasta sexto grado, séptimo, apenas sé escribir y sé leer, capacítame. Y llegó una anciana y me señaló y me dijo: tú vas a ser pastor, tú vas a predicar. Aleluya. Yo tenía aproximadamente 12 años. Me acuerdo de eso y mira dónde estoy hoy. Aleluya, porque el que capacita se llama Dios. Tú lo que necesitas es que Dios te inyecte del poder de Dios. Pero esto no es para cobarde, esto es para valientes. Aleluya. Yo en esta mañana me levanté a las 3:30 de la mañana y yo decía: Dios mío, a las 3:30 voy a descansar un rato más. No, a las 3:30, cuando veo a la pastora a las 4:00 levantada, yo dije: hay que caminar, hay que luchar, hay que darle la gloria a Dios. Dice la Biblia que donde haya 2 o 3 congregados, ahí Él está. Cobarde hay, que mucho miedoso hay, que muchos dicen: yo voy a ir y no van a ir nada. Aleluya. Pues yo te voy a decir algo: si Dios te eligió, amado, vas a tener que caminar. Si Dios te eligió, vas a tener que caminar. Se te va a poner el camino fuerte, pero vas a tener que darle la gloria a Dios. Aleluya. Se va a tener que estremecer el palo, pero le vas a dar la gloria a Dios. Aleluya. No, esto no es solamente cuando estamos bien. Hay que caminar, estemos bien o estemos mal, porque la gloria es de Dios. Aleluya. Cuando tú caminas, Dios te va a dar la victoria. Eso está en cada uno de nosotros. Cuando tú caminas, dalo por seguro que Dios te va a dar la victoria. Y mira lo que sucedió, lo que puede suceder contigo. Aleluya. En aquel momento, si no has cerrado la palabra del Señor, aleluya, dice el versículo 12: y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo, y estaban todos, aleluya, unánime, aleluya, en el pórtico de Salomón. Más dice, aleluya, escucha esto bien, aleluya, qué bueno Dios. Escucha esto bien como dice: más el pueblo los escuchaba hablar y hacer grandes señales y prodigios, y les sacaba a los enfermos a la calle, y les sacaba a los paralíticos, aleluya, y eran sanos con la sombra de Pedro. Es tiempo de sacar a los enfermos a la calle, es tiempo de sacar a los paralíticos para que sean sanados. Aleluya. Pero ¿por qué no los sacamos? Sácalos a la calle y atrévete. Aleluya. Atrévete a declarar sanidad. Atrévete a declarar victoria. Atrévete a clamar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Aleluya. Dáselo fuerte. Aleluya. Por eso, aleluya, que eres escogido por Dios. Por eso es que eres escogida por Dios. Tú no eres cualquier cosa, eres grande ante los ojos de Dios. Aleluya. Te tienes que atrever a levantar la palabra
que empiezan y no terminan. Pero dice la Biblia que esto es para que termina. Porque hay muchos en el camino que empiezan a correr, pero hay unos que van a obtener el trofeo. Ese trofeo lo tienes que obtener tú. Esa gloria es tuya. Ese trofeo es tuyo. Esa corona te pertenece a ti. Esa corona la tiene Dios en la mano. Por eso es que dice Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Pero yo lo que quiero llegar en esta mañana es que tú te tienes que atrever. Te tienes que atrever, no le tengas miedo a nadie. Cuando tú te atreves, en Hechos capítulo 3, amado, Pedro igual le dijeron a aquel hombre: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te voy a dar. Le dijo: quédate mirando a mis ojos. Le dijo: quédate mirando a mis ojos. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan se atrevieron. Atrévete a decirle a alguien en el nombre de Jesús de Nazaret. A que tú no te atreves a levantarte y decirle a alguien, vamos. A que tú no te atreves a levantarte y decirle a alguien, a que tú no te atreves a levantarte ahora, y decirle a alguien en el nombre de Jesús de Nazaret: levántate y anda. Sí, atrévete. Sí, levántate y anda, atrévete a alguien más. Aleluya, es que yo no sé si tienes miedo. Aleluya, pero te atreves. Levántate y di: vamos, Dios nos va a dar la victoria. Atrévete, levántate otra vez y di: Dios nos va a dar la victoria. Ay, pero a mí no me lo digas, díselo a alguien. Aleluya, levántate. Levántate, que Dios nos va a dar la victoria. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya, Rey de reyes, gloria a Dios. Aleluya, amado, pero hay algo que me entristece muchas veces. Es que la gente, en medio del camino y en medio de la tempestad, en medio de la prueba, en medio de la situación, cogen miedo. Pero sería que son cobardes. Alguien me está escuchando a través de las redes sociales. Alguien me va a escuchar. O no dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, autoridad y dominio propio. Aleluya, Dios te ha dado autoridad, Dios te ha dado poderes a ti. Aleluya. Porque a todos sus hijos los recibió, le dio la potestad de ser llamados sus hijos, amados. Dios te da la autoridad y el poder de ser llamados sus hijos. Pero tenemos que atrevernos. ¿Te atreves? ¿Te atreves? ¿Te atreves a decirle a alguien que la sangre de Cristo me levantó? ¿Te atreves a decirle a alguien que la sangre de Cristo camina conmigo? Aleluya. Y entonces, escucha esto bien. Ya voy a terminar, escucha esto bien. Es que yo me gozo. Yo me gozo. Algo sucedió en este lugar. No era la sombra ni tampoco Pedro, era el Espíritu del Nazareno. Pero Dios estaba en Pedro. Dios está en ti, amado. El mismo Dios que estaba allí con Pedro camina contigo. El mismo Dios que caminaba con los discípulos camina contigo. Yo declaro victoria sobre la iglesia. Yo declaro sanidad sobre la iglesia. Yo declaro poder sobre la iglesia. Aleluya. Vamos a estar toditos puestos de pie en esta mañana. Escucha lo que te voy a decir. Lo voy a traer otra vez. Y el domingo lo voy a traer otra vez. El mismo mensaje lo voy a traer. Porque hay mucha gente que son cobardes, sobre cobardes. Se oye duro, ¿verdad? Pero hay que caminar, amado, hay que caminar. Hay que caminar. No estoy hablando del tiempo, ¿verdad? Porque ellos tomaron su decisión. Yo estoy hablando de llevar la palabra con autoridad, dominio propio, amado. Sí, cuando eres escogido, escogida, eres escogido. Declara victoria, declara
A lo mejor cuántas veces el Espíritu te habla al corazón y te dice: ven donde quede, hermano, dale un abrazo y no te atreves, cobarde. Aleluya. Aleluya. Habrás dicho en esta mañana: ¿qué le pasa al pastor? Sí, aleluya. Tienes que tomar valentía. Tienes que tomar valentía. Porque la valentía la tomó Pedro y Juan cuando le dijeron: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aleluya, mírame a mí. Aleluya, tienes poder. ¿Tú sabes que tienes poder? Anaí tiene poder, Diana tiene poder. Aleluya, Jimmy tiene poder, Cari tiene poder. Ustedes tienen poder si caminan con Dios. Mira, hermano, están en un coraje. Coraje santo, escuchen. Coraje santo. Porque mira, dice la Biblia en Isaías 43:18: no acordéis de las cosas pasadas, ni traéis a memoria las cosas antiguas, porque yo hago aquí cosas nuevas. Aleluya. Pero yo le digo: Dios mío, aleluya, si antes, en medio de la lluvia, en medio de todo, donde nos invitaban, íbamos, y ahora acá en la iglesia, ¿habrá alguien que adore a Dios? Ay, no puedo. No, pregúntale a Susa, me dijo sí rápido, Miguel me dijo rápido. Ustedes que están aquí, amén, amados, yo sé que está lloviendo. ¿Saben qué yo hacía los otros días? Escuchen esto, ustedes también. Cogí la nena chiquita aquella, estaba cayendo un diluvio. Me la llevé para poder cogerla, brincar, a tirarla por todos lados. Aleluya, porque Dios lo hizo, amado. Si hubiese sido, amado, este temporal, algo a través de las redes sociales y los grandes decían: está el huracán en el mismo Puerto Rico, pero hay huracanes que nos dominan a nosotros. Hay huracanes que nos dominan la mente. Hay huracanes, amado, que destruyen. Por eso es que yo tengo que pelear la batalla yo mismo, pelear yo mismo. Por eso es que cuando cantan, escuchen esto bien, porque yo no canto para mí. Cuando cantan contra viento, marea y tempestad, yo digo: yo lo quiero ver. Pero es que la gente no entiende, que hay gente que predica. Escuchen esto bien, ya voy a terminar. Hay gente que predica: el Señor se montó en la barca con los discípulos. Aleluya, aquellos vientos soplando, aquellas aguas metiéndose en la barca. Pero Jesucristo estaba en la barca. Aleluya, Jesucristo está contigo. Tu timón se llama Jesucristo. El marinero de tu vida se llama Jesucristo. Pues si cantamos contra viento, marea y tempestad, tenemos que demostrar lo que cantamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eres escogido para Dios. Eres escogido con un propósito. Y el propósito que Dios puso en tus manos es grande. Tienes que atreverte. Tienes que atreverte, amado, atreverte. Te tienes que atrever. Te tienes que atrever a predicar, a hablar la palabra del Señor. Te tienes que atrever a atreverte. Ah, no, que Dios cogió unos maestros, unos evangelistas, unos profetas, pero se atrevieron. Que yo no soy profeta ni tampoco maestro. Serás evangelista, serás misionero. Si eres maestro, te tienes que atrever. Si eres evangelista, te tienes que atrever. Si vas a ser pastor, te tienes que atrever. Porque toda la gloria de Dios eres escogido para eso. Si hay alguien, aleluya, entre nosotros, que hay algún familiar que esté pasando por algo o necesite la oración, yo le creo a Dios.